Bien, arrancamos. Shalom Alejem. Alejem Shalom. Quiero abrir aquí para estar viendo. Por si. Ahí. Muy bien. Déjalo ahí por si. Creo que sí me deja. Bien, vamos a dar inicio. Hoy quiero. Esa es una pregunta muy común. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuántas religiones hay? Hay muchísimas. De hecho, dentro de una religión se derivan denominaciones, les llaman. Están los cristianos, cristiano evangélico, pentecostal, presbiteriano, bautista. Hay muchísimo. Y de ahí vienen más. O sea, viene a ser una división. Pero muchos se preguntan cuál es la verdadera religión. Y es una incógnita. Usted dígame cuál es la verdadera religión. No sabe cuál es la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Me puedes repetir la pregunta? A ver. Es darle al menesteroso, cuidar a la viuda y al extranjero. Ok, darle al menesteroso, cuidar a la viuda y al extranjero. Pero todos, ¿tú crees que tú le puedes contestar a una persona cuál es la verdadera religión de esa manera? Si se dan cuenta, ¿ya vieron el problema? Ok, ¿cuál es esa verdadera religión? Ahora, ¿qué es religión? O sea, bueno, no voy por el nombre de religión, sino ¿qué verdaderamente buscan de una religión? Según están siguiendo ¿a quién? A Dios. Desde ahí ya empezamos con un problema bien grave. ¿Por qué? Ya se crearon a su propio Dios, ya se crearon lo que ellos creen que es correcto, ya crearon lo que ellos creyeron haber entendido. Sale por una lectura de unas traducciones. Bien, por ejemplo, los dioses de los cristianos o católicos. O sea, no hay diferencia, cristiano y católico es lo mismo, sea cristiano evangélico, cristiano pentecostal, cristiano, es exactamente lo mismo, creen en este Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo representan con esta imagen. Ese es el Dios de los cristianos. ¿Y qué libro leen? ¿Qué libro leen esta religión? La Biblia, ¿cierto? Y ellos, la Iglesia Católica se apropia de la Biblia, dicen es mía. De allí sacan la famosa Trinidad. Y hay explicaciones que ellos mismos se dan. Bien, pero ¿imágenes? ¿En serio imágenes? Bueno, la Trinidad es una falsa doctrina, una falsa enseñanza del catolicismo. Eso fue en el 1400 no sé qué, que elevan al Espíritu Santo como Dios. Y ya son tres, ya no son dos, ya son tres. Todos los que creen en la Trinidad son católicos. Eso es una verdad irrefutable. ¿Bien? Aunque se digan cristianos, se digan es que nosotros no hacemos imágenes. De hecho, el mismo Papa dijo que se bautizaban bajo el mismo bautismo. Es en el nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, es por el bautismo que los une. Las religiones se bautizan bajo el mismo bautismo. Exactamente. Entonces ahora, pero bien, el Dios, este es el Dios hebreo es el de la Biblia, ¿cierto? Así que, o bien, ¿cómo lo conoces? ¿Como el Dios de los judíos? ¿Como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Porque hay quienes ni siquiera saben esos nombres. Y profesan la fe católica. ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Isaac? ¿Quién es Jacob? Ni idea. Ese Dios era invisible. Es invisible. Es espíritu. ¿Cierto? ¿Sí recuerdan esto?
cuando se presenta, ¿sí? Él siempre se le presentó a Moisés en esa manera. Cuando escribe las tablas, ¿ya? ¿Se ubican el evento? Él nos da una advertencia que aquí no se alcanza a leer bien, no es muy claro, pero estamos en Deuteronomios 4:15 y les voy a dar lectura yo. Repito, Deuteronomios, ese sí alcanza a ver, ¿no? Deuteronomios 4:15, ¿qué nos está diciendo? Es una advertencia del título de Deuteronomios, capítulo 4, nos habla de la advertencia contra la idolatría. Nos dice advertencia contra hacer idolatría. Así que guárdense bien ya que no viste ninguna figura. ¿Sí? Ahí abajo le puse del Strong. La palabra figura viene de la palabra que representa en hebreo. Nos dice definición de imagen. O sea, así que guárdense bien, ya no viste ninguna imagen. Dice, no viste ese día que el Señor les habló en el monte Horeb, en medio del fuego, cuando les escribió las tablas. Dice, ¿por qué no vieron ninguna figura, ninguna semejanza? Dice, ninguna forma, ningún fantasma, ninguna encarnación ni manifestación de hombre o algo. ¿Por qué? No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen. O sea, ¿por qué Dios no se reveló siendo una imagen? Porque lo iban a ¿qué? Lo iban a imitar, iban a dibujarlo. Lo iban a hacer una imagen, lo iban a tallar. A cualquier figura que hubieran visto, sea varón, sea hembra, lo hubieran hecho. Sin embargo, les está diciendo que se guarden de hacer ese tipo de cosas. Eso es cuando les da los 10 mandamientos al pueblo hebreo. Cuando se les presenta y les advierte de esta idolatría. Que no vieron ninguna figura, ninguna imagen. Y que no lo hicieran, ¿sí? Porque Él no lo mandó. Él no mandó que hicieran eso. Algunas, hay una religión que, bueno, la católica que me dice, pero mandó a hacer querubines. Sí, pero tú dime, ¿y a ti quién te mandó a hacer una imagen? Él mandó a Moisés. Dios te habla a ti y te mandó a hacer una imagen. No. Ahora, se llama el que... Corazón, No. así le decía. Bueno, Sí, así le dicen a ese. Pero ese cuate que está ahí, el de la imagen, ¿quién es? Es un actor. ¿Era el novio de quién? Da Vinci. ¿Si era Da Vinci o era Miguel Ángel, ¿no? Leonardo. No sé, bueno. ¿El que lo dibujó? Era su parejita. Ahora imagínate, se están arrodillando ante eso. Así era Jesús, de ojo azul, cabello güerito y así, amanerado. No. Entonces, ¿quién te mandó a hacer una imagen? Como si hubieran fotografías, ¿no? Bien. En las religiones la que más despuntó fue la Iglesia Católica. Por eso es que todos se preguntan, bueno, ¿cuál es la verdadera? Eso es una búsqueda inalcanzable. Unos dicen que por la Iglesia Católica dice es que nosotros somos desde la fundó Jesús. O sea, nunca fundó una iglesia. ¿Sale? La puso en manos de Pedro, no estaba hablando de eso. Cada una de las cosas tiene explicación. Pero obviamente, todos están en el problema de la religión. ¿Tú sabías esto? ¿Se lo has explicado a alguien? ¿Se lo has dicho que es una mentira? Si no lo has hecho, pues qué grave, ¿no? Es algo grave porque pues, no compartes nada. Así que, la iglesia cristiana dice que ellos son la verdadera porque obedecen la palabra. Y les preguntas, ¿qué es palabra? Y no saben, pero dicen obedecer la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Díganme, ¿los qué? Los mandamientos, lo que Dios manda, lo que Dios dijo, su palabra. ¿Cuándo oyeron hablar a Dios?
Cuando les da los mandamientos, ¿no es cierto? Esa es su palabra. Entonces, guardamos su palabra. ¿Y en serio? Entonces guardan mandamientos. Ay, no, eso es de judíos. Ah. A ver, muchos odian a los judíos porque dicen que ellos mataron a Jesús, ¿cierto? Es decir, Yeshua. Pero Yeshua les dijo con anticipación quién lo maltrataría y quién lo mataría. Fíjense bien. ¿Ese sí se alcanza a ver? Bien. Me ayudan a darle lectura. Esto está en Lucas capítulo 18. Fíjense bien. Y también en Mateo. Pero bueno, vamos a ver Lucas. Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Tomando aparte a los 12, Yeshua les dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. ¿A quién se iba a ser entregado? Entonces, ¿quién lo mató y asesinó? ¿Quién lo clavó a la cruz? Los romanos. Y sigues una iglesia romana. Pero ellos culparon al judío para quitarse el problema, porque Roma es la que predomina. Pero culpan al judío y todos culpan al judío. Pero los judíos no lo mataron. Los judíos no lo clavaron. Fueron los romanos y siguen a la iglesia romana. Hay otras sectas que dicen que solamente se van a salvar 144,000. ¿Saben cuáles son esas? Testigos de Otras religiones son los siempre salvos. Hagan lo que hagan, son salvos porque ya se bautizaron. Los bautistas. Porque dicen que es por gracia. Déjame decirte que te engañaron. Bueno, el rabino Saulo de Tarso, para quitar esta confusión de las sectas, de esas religiones mentirosas, engañadoras, estafadoras, dice Saulo que para quitar este engaño, que Dios no es solo Dios de judíos. Fíjate, en ese tiempo se decía, no, es que Dios no solamente es Dios de los judíos, y ahora todos se apropian de Dios. Y dicen que ahora no es Dios de los judíos, ahora es Dios de los cristianos. Ahora es Dios de los católicos. Cada religión dice, no, yo tengo al Dios verdadero, yo sigo al Dios verdadero. Por eso dices, bueno, ¿y cuál es la buena? ¿Cuál es el verdadero Dios? ¿Cuál es el que tiene al correcto? Pero adoptan y se hacen propios de la escritura, de la Biblia, como le llaman. ¿Saben qué significa Biblia? ¿Qué significa Biblia? Conjunto de libros. Entonces, dicen que ellos, esa es mía. Y la tradujo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿De quién es? De los católicos. No. O sea que si yo hago una traducción de un libro, ¿lo puedo poner a mi nombre y decir que es mío? ¿Qué me pasa? que demandan por derechos de autor. Copyright. Así que eso está escrito. Todos los escritos de la Biblia son hebreos. Algunos están escritos en griego, pero son pueblo o pueblo israelita. Fue escrito por un judío. ¿Sale? Aún el Nuevo Testamento. Les repito, está en griego, pero eran israelitas. Porque la lengua hebrea, ¿sumó? Bien, la lengua hebrea se pierde, pero los que estudiaban las escrituras la conservaron, se perdió por Babilonia. ¿Sí? Entonces, pero se mantuvo el mensaje en hebreo,
Pero ahora tú dices, las religiones lo cambian, lo apropian, hacen su propia traducción y lo abrazan y dicen que es de ellos. Pero ni siquiera saben el mensaje que tienen en sus manos. Pero todos sabemos que de eso se trataba, engañar. ¿Sale? Que todos creyeran sus mentiras y que para que cuando viniera el evangelio, el verdadero evangelio, la verdadera enseñanza, las ovejas perdidas pudieran escucharle. Son los que escuchan la voz del maestro. Por eso Pablo nos dice, aquí está, Romanos 3:29, que dice: ¿Es Elohim solamente Elohim de los judíos? ¿No es también Elohim de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. ahora, dices de los gentiles, ¿sale? Hay dos tipos de gentiles. Oigan bien esto, ¿eh? Hay dos tipos de gentiles. Los idólatras, que son la cizaña, para ser más claro, o sea, más clarito. Y ahorita les voy a dar otro ejemplo. Y gentiles israelitas esparcidos entre los gentiles en todo el mundo. La famosa descendencia de Israel, la promesa de Abraham. Porque cuando dices judíos, cuando tú mencionas la palabra judíos, ¿sí? Te estás refiriendo solo a una tribu de Israel. ¿Cuántas serán? 12. Porque los judíos son de Judá. Y aquí están las 12 tribus, los 12 hijos de Israel que formaron cada uno su tribu, su descendencia. Clanes. Ahí está Rubén, Simeón, Leví, Judá, que son los judíos, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, que era el más chiquito, el 12avo. Y ahí lo tenemos en el número 12. Él era el más chiquito porque fue el último de los hijos de la amada. Y se une con los judíos y se queda con ellos, como eran la tribu más pequeña también. Se une y se hacen los judíos. Ahora, eso es otro estudio que quiero compartirles de los judaizantes, que hicieron también, así como la Iglesia Católica, los cristianos, los testigos, los mormones, los que quieras, o sea, todos los que tienen un nombre así y tienen una secta, porque es una secta que solamente entre ellos es la verdad. Todos ellos, eso se llama proselitismo, todos ellos cayeron en mentira como el pueblo judío. Los judíos dijeron, esta es nuestra religión y nadie, entonces de ahí empieza el pleito de Yeshua para con ellos por sus propios mandamientos. Y por eso son los judaizantes, la religión judía. Por eso Pedro les llamaba, a esa religión se les apodó los de la circuncisión. Los que salvos por la circuncisión. Así como dicen, entonces yo me salvo bautizándome. Entonces son los bautistas. Así hagan de cuentas que son ellos. Los modernos son los bautistas. O sea, yo me salvo circuncidándome. Ya la hice. No. Por eso Pablo se burlaba de ellos. Ya llegaron los de la circuncisión. Así de bueno se puso la cosa. Así que aquí está. Y José, el 11avo, es representado eventualmente por sus hijos, que es Manasés y Efraín. A todas estas tribus, quitando la de Judá y la de Benjamín, que son 10, se les llama los efraimitas. Se juntan todas y se pierden, ¿sí? Se esparcen por todo el mundo. Solo se queda Judá y Benjamín, que son los judíos. Así que tú puedes ser un israelita. Puede ser de cualquier tribu de estas. Puede ser de la tribu de Simeón, puede ser de la tribu de Neftalí, de la tribu de Gad, de Aser, de Isaacar. Aún así, hasta podría ser de la tribu de Judá. También. Por los exiliados que llegaron aquí a México. Exactamente. Cuando Cristóbal Colón viene, ese cuate era judío y se trajo a judíos. Y llega el famoso cerdo. Lo traen de España, lo traen para poder saber y buscar a los judíos aquí en México y les daban a comer cerdo. Esa era la manera en que podía saber si era judío o no.
Por eso llegó el cerdo a México, porque el cerdo no era de México. Así que, fíjate bien, quiero que vean bien, ¿sí? Por eso dice Pablo, ahora a los romanos, fíjate bien lo que nos dice, cómo nuestro Dios, Elohim, le habla a su pueblo Israel, en el capítulo 9, 24, y quiero que pongan mucha atención. ¿Qué quiere decir este texto que les voy a poner? A ver, perdón. Adelante, adelante. Es decir, que cada vez que tú dices que Elohim habla a Israel, estás incluyendo las 12 tribus. Así es. Cuando habla a Israel, porque fíjense lo que dice Pablo. Porque no nada más, fíjense, dice, es decir, Pablo está explicándole a los romanos. Nosotros, a quienes también llamó, ¿Pablo qué era? De la tribu de Benjamín. Es decir, judío, era de la religión judía porque era de los fariseos. Él fue de la tradición de sus padres, de lo que dijo, no me sirvió de nada. Por mucho título que tuve en esa religión, aquí como hoy en día eras diácono, eras de los 12 del pastor, eras la crema innata de una... No, eso es basura. Eso es basura. ¿Qué es lo que tenía Un Pablo diácono. por basura? Esa religión es la que tenía por basura. O sea, estos son semillitas que estoy aventándoles. A quien le caiga y el que la agarre y la logre hacer crecer, les va a ayudar muchísimo para la comprensión de la lectura en la escritura. Dice, a nosotros a quienes también llamó, no solo de entre quién, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Qué está diciendo? Piensa lo que está diciendo. Que llamó a todos los hijos, no nada más a los judíos, a los tribus de Judá, sino a toda la tribu, de todas las demás Todas tribus. las naciones. A ver, ¿les queda claro cómo lo está diciendo? Le está hablando a los esparcidos, a los que fueron a las 10 tribus, porque ahí está hablando de las dos judíos, no solo a los judíos, a las dos, sino a los esparcidos gentiles. Es como ahorita marcaste esa diferencia, que había dos tipos de gentiles idólatras y gentiles esparcidos. Ajá. Entonces él dice, están llamando no solamente a los judíos, sino también a todas esos 12 hijos, 11 hijos que quedaron esparcidos en todo el mundo. A ver si me voy a aclarar más. Están en lo correcto. Es decir, dice Pablo, nosotros a quienes también llamó, él era de la tribu de Benjamín, entre los... O sea, a mí me llamó, dice Pablo, y yo estaba entre los judíos. Pero también, sino también llama de entre los gentiles. Estos gentiles son los que son cizaña. Llama a los gentiles de entre los gentiles. Ajá. También habla a su pueblo entre los gentiles. Eso es lo que está diciendo este texto. A los esparcidos entre gentiles. ¿Ves cómo hay dos tipos de gentiles? Cuando la Biblia nos está hablando de gentiles, que es naciones, habla de su pueblo que se gentilizó, que se perdió. Por eso le dijo a Abraham, va a ser como las estrellas. ¿Las puedes contar? No, así va a ser la descendencia de Israel. Se perdió. Por eso que cuando él le llame, exactamente se mezcló y se perdió ahí entre las naciones. Cuando él les llame, ¿se acuerdan? Cuando yo les llame, ¿escucharán? Las ovejas escuchan su voz. ¿Y qué tienen que hacer? Van a corregir su camino y se van a volver a Dios. No se van a volver a ninguna religión. No, se van a volver cristianos, católicos, testigos de Jehová, pentecostales, mormones, presbiterianos, adventistas, los que quieras. Judíos, mesiánicos. Se van a volver a raíces hebreas. Ya se están haciendo más. Todo eso es mentira. O sea, se van a volver a Dios. No hay religiones, repito, no hay religiones. No busques la buena. No existe. Solo hay un pueblo que es de Dios y que tienes que regresar a casa. Se perdieron su identidad. Por lo tanto, Él promete regresarlos a casa.
porque pecaron, fueron idólatras, infieles, los destierra. Y fue escrito así en la Torá, en los últimos 5 libros. Nos dice en Deuteronomios 34, ¿qué nos dice? Deuteronomio 34. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Elohim te recogerá y de allí te hará volver. Él no se olvida de esa promesa. Él no hace acepción de persona. Él no hace acepción de personas. Nos dice Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad halló que Dios no hace acepción de personas. Él lo dijo. Todo aquel que se acerca a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de los hebreos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, debe de guardar su ley. Así le dijo a Moisés. Fíjense bien. No se trata de que, no, es que eso era de los judíos. Ni siquiera cuando les dio la ley eran judíos. No eran, o sea, era una tribu, o sea, una casa, o sea, no le dio la ley nada más a ellos. Y los demás, tú te van para allá porque eso nada más va a ser para los judíos. O sea, no. De hecho, les dijo, ¿no? Una misma ley para tanto el que es pueblo como para el que es... ¿Qué dice Éxodo 12:49? La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrine entre ustedes. Levíticos 24:22. Habrá una misma ley para vosotros. Será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el Señor su Elohim. Números 15:16. Una sola ley, habrá una sola ordenanza para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes. Ahora te pregunto, ¿no vamos a habitar juntos? ¿No dice en Efesios que hizo un solo pueblo, va a ser una sola nación? ¿Dios hace divisiones? En el reino de los cielos va a decir, no, ustedes van para allá y esos van para acá. ¿Tú crees que los va a separar? Las religiones sí hacen separaciones. Ellas sí hacen separaciones. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Las religiones hacen separaciones. No estoy hablando de un ecumenismo y que tal. No, todos obedecemos a Dios. Se trata de obedecer a Dios, no de obedecer lo que dijo el sacerdote, ni lo que diga yo. Porque yo jamás les he enseñado algo que digo yo. Tiene que estar escrito. Yo no he enseñado algo que no esté escrito. No se trata de lo que diga una persona, se trata de lo que esté escrito. Pablo nos enseña, el judío jamás va a ser desechado. Él es la raíz, de allí vino el Mesías. Yeshua era un judío, era un israelita. A ellos les fue dada la promesa del Mesías, o a ti, tú como mexicano, te dijeron, va a venir un Mesías por ti. Ni idea, ¿eh? Esto es para los que son pueblo. Repito, solo las ovejas esparcidas escuchan su voz. Pablo nos dice que gracias a la desobediencia de los judíos, Dios muestra su misericordia para los esparcidos entre los gentiles, como lo vimos en Romanos 24. Ahora, el capítulo posterior, que es el 11, Romanos 11:30 nos dice, Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Elohim, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. ¿Ya vieron cómo hay misericordia? ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron. Ahora, fíjense bien, hazte esta pregunta tú solito. Ponga mucha atención. Pregúntate, ¿el judío desobediencia a qué? A sus mandamientos. Eso es lo que te debes de preguntar. ¿Sí? Está hablando de sus mandamientos. Entonces, Pablo se está refiriendo que ahora ya no debes de ser obediente o debes de ser desobediente. ¿Qué se debe de hacer? ¿Obediencia a qué? Ese es un secreto a voces. ¿Qué es pecado? Ahí se las pongo. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción a la ley.
Pecaste, ¿qué hiciste? Infracción a la ley. Pequé, infringí la ley. Pues pecado es la infracción a la ley. Y dejar de pecar, ¿tú qué crees que es? Dejar de infringir la ley. Obedecer la ley. Dice, no, todos pueden pecar porque no se puede. ¿Es correcto? El término infracción se supone de una transgresión o un incumplimiento de una norma legal, una norma moral o una convención de lo que se está acordando, y puede referirse a una infracción administrativa como una infracción de tráfico en el tránsito. O sea, infringiste la ley. Así que, nos dice Primera de Juan 3:8, abajito de Primera de Juan 3:4. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Hashem se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. O sea, debemos dejar de transgredir la ley. Este es el propósito de la buena noticia del Evangelio. No es religión. Eso es lo que debes de entender. No hay una verdadera religión. Se trata de que regreses a casa. Si tú no lo entiendes, no te preocupes, no eres. No te angusties, sigue en tu religión, siéntate en tu banca, hazlo, no le digas a nadie lo que sabes y así, síguetela. O sea, vas bien. O sea, perdón, eres cizaña. O sea, yo no te voy a separar, ni te voy a arrancar, ni te voy a echar al fuego. Yo no lo voy a hacer. Eso es tarea de los ángeles. Ese es el proceso, eso es lo que va a acontecer. No es que tú no eres nadie para decirme, yo le creo a mi padrecito, yo le creo a mi pastor, yo le creo. Está bien. Está bien. O sea, síguelos. Es que yo no te entiendo eso. Está bien. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo por qué ir contigo. Está bien. Yo no tengo ningún problema por eso. Yo lo puedo hacer solo en casa. Está bien. Yo no tengo tampoco problema por eso. Eso que tú haces, yo lo puedo hacer. Lo mismo le dijeron a Moisés. Si sigues la parashá, te vas a dar cuenta de eso. Está bien, no tengo ningún problema. A mí me apasiona hacer esto. A mí me encanta hacer esto. Así que se trata de regresar a casa para cumplir la promesa que se le dio a Abraham. ¿Sale? Aquí hay una pequeña imagen que nos representa el árbol de lo que es Abraham. Viene Isaac, Jacob y vienen todas las tribus. Todas las tribus, de eso se trata. Si de algo te ayuda esta información, ¿sí? Ya sea ahorita se está transmitiendo en Facebook, se pasa para YouTube, ¿sí? Te pido que le des like, que lo compartas en Facebook y en YouTube, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te avise cuando se sube algún video, ¿sí? Todo aquel a quien tú aprecies, compárteselo para que salga del engaño de las religiones. Recuerda, no se trata de religiones, se trata de el pueblo de Israel. Se trata de volver a casa, vuelve al camino, vuelve a la obediencia, deja de pecar. Es el único medio por el cual puedes regresar, es por medio de Yeshua. Él es el Redentor. Si estudiamos la palabra Redentor, te vas a ir de espaldas. ¿Amén? Amén. Bien. Shabbat Shalom, casa de Judá. Shabbat Shalom, casa de Israel. El Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.